La descubrí en nuestra cama con mi mejor amigo. Y en ese instante supe que mi vida anterior había terminado. Ella. Laura. Mi esposa desde hacía 8 años. Jadeaba bajo él como si yo no existiera. Como si los votos en la iglesia de Sagrada Familia hubieran sido solo palabras vacías. Él. Javier. El que había sido mi hermano de alma desde la universidad. Me miró un segundo antes de seguir. Con una sonrisa que decía, tú no vales nada. Alejandro. Nunca lo valiste. No grité. No los golpeé. Me quedé en la puerta del dormitorio. Con la maleta aún en la mano del viaje de negocios que había acortado para sorprenderla. El silencio fue mi primera arma. Aunque entonces no lo sabía. Cerré la puerta con cuidado. Bajé las escaleras del ático en el Eixample. Y salí a la calle. Barcelona seguía igual, el sol de mayo calentando las aceras. Los turistas fotografiando Gaudí. El olor a mar mezclado con café. Pero dentro de mí algo se había roto de forma irreversible. Durante semanas fingí que no pasaba nada. Seguía durmiendo en la misma cama. Besándola por las mañanas. Escuchando sus excusas sobre horas extras en la agencia de publicidad donde trabajaba con Javier. Cada mentira era un clavo más en el ataúd de lo que había sido mi confianza. Me repetía que el amor verdadero perdona. Que los errores humanos son eso. Errores. Que si hablaba. Todo explotaría y perdería lo poco que quedaba. Pero por las noches. Cuando ella dormía. Yo miraba el techo y calculaba, ¿cuánto tiempo llevaban? ¿Cuántas veces en nuestra casa? ¿Cuántas veces me había mirado a los ojos mientras pensaba en él? El dolor no era un fuego dramático. Era un frío constante. Como el viento de tramontana que azota la ciudad en invierno. Me comía por dentro. Me impedía concentrarme en el bufete donde era socio. Perdí casos que antes ganaba con facilidad. Mis colegas notaban que algo andaba mal. Pero yo sonreía y decía estrés. En España sabemos guardar las apariencias mejor que nadie, la vergüenza pesa más que la verdad. Una tarde. Revisando facturas para la declaración de renta. Encontré los primeros indicios. Transferencias a una cuenta conjunta que no conocía. Pagos a un apartamento en Gracia que supuestamente habíamos alquilado, para inversión. Laura había empezado a mover dinero de nuestras cuentas comunes hacia estructuras que solo ella controlaba. Javier. Con sus contactos en banca. La ayudaba. No era solo infidelidad sexual, era un plan para dejarme sin nada cuando decidieran dar el paso. Me senté en el balcón. Con una copa de Rioja que sabía a vinagre. Y pensé en denunciarlos. Podía ir a la policía. Acusarlos de estafa. Pero ¿y luego? Ellos negarían. Dirían que era paranoia de cornudo. Los jueces en España son lentos. La burocracia infinita. Y mientras. Yo seguiría siendo el idiota que paga las consecuencias públicas. No. El daño ya estaba hecho. Gritar no lo repararía. Decidí observar. Empecé a anotar horarios. A seguirla discretamente por las Ramblas cuando decía reunión con clientes. Instalé una app en su móvil que me enviaba copias de mensajes, sé que era ilegal. Pero la ley no me había protegido a mí. Leí cómo planeaban vender el ático. Como Javier prometía empezar de cero una vez que yo estuviera fuera del cuadro. Laura escribía, Alejandro ya no me excita. Es tan predecible. Javier respondía, pronto serás libre. Amor. Cada palabra era una cuchillada. Pero también combustible. El odio no llegó de golpe, se filtró poco a poco. Como el agua que horada la piedra. Me di cuenta de que el silencio no había salvado nuestro matrimonio. Ni mi dignidad.
Ni mi futuro financiero. El silencio solo les había dado tiempo a ellos. Una noche. Después de hacer el amor con ella, un acto mecánico que me repugnaba. Me quedé despierto pensando, ¿y si les devuelvo el favor? No con violencia física. Eso es de perdedores. Sino utilizando las mismas reglas que ellos usaban, la ley. El dinero. La imagen social. En España, todo el mundo teme el que dirán y el fisco. Yo era abogado. Sabía dónde dolía de verdad. Al día siguiente empecé a mover mis propias piezas. Saqué copias de todos los documentos. Contraté un detective privado discreto, uno de esos que trabajan para divorcios de famosos. Reuní pruebas que no solo demostraban la infidelidad, sino el desvío de fondos. Pero no actué aún. Esperé. Porque la venganza, como el buen vino, necesita tiempo para alcanzar su punto. El verano llegó con calor asfixiante. Y yo seguía fingiendo. Laura notaba que estaba más distante. Pero lo atribuía a problemas en el trabajo. Javier venía a casa de vez en cuando. Como si nada. Y me daba palmadas en la espalda mientras hablaba de fútbol. Cada gesto suyo era una provocación que yo absorbía sin mostrar reacción. Aprendí a sonreír con los ojos fríos. Por dentro, la transformación era lenta y dolorosa. Me preguntaba constantemente si valía la pena. ¿No sería más fácil divorciarme rápido? ¿Repartir bienes y empezar de nuevo? Tenía 42 años. Dinero suficiente. Atractivo aún. Podía encontrar otra mujer. Pero la idea de que ellos ganaran, de que se quedaran con parte de lo que yo había construido con esfuerzo, me corroía. No era solo el dinero. Era la humillación. En nuestra cultura, el cornudo es objeto de burla eterna. No lo permitiría. El detective me envió el informe definitivo, fotos de ellos entrando en el apartamento de Gracia. Extractos bancarios. Emails donde hablaban abiertamente de acelerar el divorcio, y quedarse con el ático y las inversiones en la Costa Brava. Laura había falsificado mi firma en algunos documentos. Nada grave aún. Pero suficiente para un delito. Decidí el primer golpe, sutil. Legal. Pero doloroso. Presenté una denuncia anónima ante Hacienda. No contra ellos directamente, sino contra la agencia donde trabajaban. Sugerí irregularidades en facturación. Comisiones no declaradas. Sabía que Javier manejaba cuentas offshore para clientes. La inspección llegó 2 semanas después. Laura volvió a casa nerviosa. Hay problemas en la oficina. Hacienda revisando papeles. Intentó sonar casual. Pero vi el miedo en sus ojos. Javier llamó esa noche, hablando en voz baja. Yo escuchaba desde el salón, fingiendo leer el periódico. Por primera vez sentí una satisfacción fría, ellos empezaban a pagar. Pero el precio para mí era alto. Las noches de insomnio se multiplicaron. Soñaba con ellos riéndose de mí. Me despertaba sudando, con el corazón latiendo fuerte. Me repetía que parara. Que el rencor me estaba cambiando. Ya no disfrutaba de nada, ni del vino, ni del fútbol, ni de las cenas con amigos. Todo era cálculo. Una tarde, solo en el despacho, miré mi reflejo en la ventana. Los ojos que me devolvían la mirada eran de un desconocido, duros. Calculadores. ¿Quién era este hombre que manipulaba instituciones para destruir vidas? Antes yo defendía justicia. Ahora la torcía a mi favor. La duda me atenazaba, ¿estaba convirtiéndome en peor que ellos? Sin embargo, seguí. El segundo paso,
contacté discretamente con la esposa de Javier. Marta. Una mujer inteligente. Profesora universitaria. Que sospechaba algo pero no tenía pruebas. Le envié anónimamente algunas fotos. No muchas. Solo lo suficiente. 2 días después. Javier apareció con ojeras. Discutiendo por teléfono en el parking. Laura empezó a llegar tarde. Estresada. El tercer movimiento fue financiero. Transferí la mayor parte de mis ahorros a cuentas solo a mi nombre. Compré bonos al portador. Preparé el terreno para que, cuando llegara el divorcio, ellos encontraran menos de lo esperado. Todo legal. Todo documentado. Laura intentó acercarse más. Como si intuyera el peligro. Una noche. Después de una cena tensa. Me abrazó y dijo, Alejandro. ¿Qué nos pasa? Antes éramos tan felices. Mentira. Pero por un instante dudé. Recordé los primeros años. Las risas en la playa de Barceloneta. ¿Podía perdonar? ¿Valía la pena destruir todo por orgullo? No. El recuerdo de ellos juntos me endureció de nuevo. Nada. ¿Karina? Solo cansado. Respondí. Besándola en la frente mientras planeaba el siguiente paso. La agencia recibió una multa importante. Javier perdió clientes. Laura empezó a beber más. Y yo observaba. Esperando el momento perfecto para el golpe definitivo. El otoño trajo lluvia constante. Como si Barcelona llorara por mí. O quizás por lo que yo estaba haciendo. La agencia de Laura y Javier tambaleaba. La inspección de Hacienda destapó más irregularidades de las que yo había sugerido. Javier tuvo que vender su coche para pagar deudas. Laura adelgazó. Las ojeras permanentes. Yo seguía en casa. Manteniendo la fachada. Pero las discusiones empezaron. Ella me acusaba de frío. De no tocarla. ¿Es que ya no me deseas? Yo respondía con evasivas. Ganando tiempo. Cada día que pasaba sin explotar era un día más que ellos sufrían la incertidumbre. El detective me trajo nuevas pruebas, Laura embarazada. De Javier. Por las fechas. No me lo dijo directamente. Pero los mensajes lo confirmaban. Planeaban anunciarlo después de solucionar lo mío. El niño sería la excusa perfecta para el divorcio rápido. Esa noticia me golpeó más fuerte de lo esperado. No por celos románticos, eso ya había muerto. Sino por la crueldad calculada. Usar un hijo para justificar el robo. En España, los jueces favorecen a las madres embarazadas en repartos de bienes. Sabían lo que hacían. Por primera vez consideré parar. Un hijo inocente en medio. ¿Valía la pena? Me pasé noches enteras caminando por el Passeig de Gracia. Bajo la lluvia. Debatiendo conmigo mismo. La venganza ya no era limpia, se estaba volviendo sucia. Pero retroceder significaría aceptar la derrota total. Decidí acelerar. Presenté la demanda de divorcio yo primero. Por adulterio y malversación de bienes comunes. Adjunté pruebas irrefutables. El juzgado de familia en Barcelona es lento. Pero con las pruebas que tenía. El juez dictó medidas cautelares inmediatas, congelación de cuentas conjuntas. Embargo preventivo del ático. Laura recibió la notificación en la oficina. Volvió a casa llorando. ¿Histérica? ¿Cómo has podido, después de todo lo que hemos vivido? Por primera vez vio mi verdadera cara. Tú empezaste esto. Laura. Tú y tu amante. Ella negó todo al principio. Luego suplicó. Fue un error. Alejandro.
Podemos solucionarlo. Por el bien de lo que tuvimos. Javier llamó. Amenazante, si nos hundes. Te arrepentirás. Yo colgué. Ya no tenían poder sobre mí. El precio emocional era brutal. Amigos comunes tomaron partido, algunos me evitaron. Mi madre. Al enterarse. Lloró, hijo. El rencor te está comiendo vivo. Tenía razón. Ya no dormía sin pastillas. El espejo me mostraba un hombre envejecido prematuramente. Pero seguí. Contacté bancos. Aseguradoras. Proveedores. Sembré dudas sobre la solvencia de la agencia. Clientes importantes se fueron. Javier pidió un préstamo que no pudo pagar. Laura intentó manipularme una última vez, estoy embarazada. Alejandro. Podría ser tuyo. Mentira descarada. Las fechas no cuadraban. Felicidades a Javier. ¿Entonces? Respondí con voz muerta. El juicio preliminar se acercaba. Yo tenía todas las cartas. Pero en el fondo sabía que, ganara o no, ya había perdido algo esencial, la capacidad de confiar. De amar sin calcular. El invierno llegó crudo. Con niebla que cubría la ciudad como mi propia oscuridad interior. El juicio empezó. Sala llena, abogados. Familiares. Curiosos. Laura. Con barriga ya visible. Intentaba parecer víctima frágil. Javier no podía asistir por problemas legales separados, la denuncia de Marta por divorcio paralelo lo tenía ocupado. Mi abogado presentó las pruebas una a una, mensajes. Transferencias. Fotos. El juez. Una mujer de 50 y tantos con expresión impasible. Escuchaba. Laura lloró. Dijo que yo la había controlado. Que las pruebas eran obtenidas ilegalmente. Pero en España. En procedimientos civiles. Muchas se admiten. Testifiqué con voz calmada. Sin elevar el tono. Conté la traición sin adornos dramáticos. Solo hechos. El abogado de Laura intentó pintarme como obsesivo. Controlador. Pero las pruebas hablaban más alto. Hubo un momento de duda cuando Laura declaró, lo amé. De verdad. Pero Alejandro cambió. Se volvió frío. Ausente. Por un segundo. Me pregunté si tenía razón. ¿Habría contribuido yo al desastre? ¿Mi dedicación al trabajo los había empujado? No. Ellos eligieron. El juez dictó sentencia provisional, divorcio por causa. Culpa compartida pero con agravante de malversación por parte de Laura. Ella perdía derecho a compensación pensionaria. Y el ático quedaba en embargo hasta liquidación. Las inversiones desviadas revertían a mí. Laura salió destrozada. Javier. Al enterarse. Perdió los nervios y me envió mensajes amenazantes. Los guardé como prueba adicional. Pero la victoria sabía amarga. Vi a Laura sola en el pasillo del juzgado. Tocándose la barriga. Llorando. Por un instante sentí lástima. Luego recordé su risa en los mensajes con Javier, pronto seremos libres. La lástima se evaporó. Los costes seguían acumulándose. Mi reputación profesional sufrió, algunos clientes prefirieron otros abogados menos conflictivos. Amigos desaparecieron. Las navidades las pasé solo. Con una botella de cava que no abrí. Me preguntaba constantemente, ¿había merecido la pena? Había recuperado dinero. Dignidad legal. Pero el vacío interior era mayor que antes. Ya no era el Alejandro optimista que planeaba futuro con ilusión.
Era un hombre que calculaba cada interacción humana como posible traición. Javier intentó un último movimiento desesperado. Ofreció devolver parte del dinero a cambio de retirar denuncias. Rechacé. Quería que pagaran hasta el final. Laura dio a luz en febrero. Un niño. Javier lo reconoció. Pero su situación financiera era ruinosa. La agencia cerró. Ella volvió a casa de sus padres en Valencia. Yo vendí el ático. Me mudé a un piso más pequeño en Sarriá. Empecé terapia. Pero abandoné pronto. ¿Para qué hablar si ya no creía en redención? La primavera trajo flores en los parques. Pero para mí solo gris. Seguía el proceso de liquidación de bienes. Laura intentó apelar, alegando daños psicológicos por mi venganza desproporcionada. Su abogado usó mis propias acciones, las denuncias anónimas. Las pruebas para pintarme como obsesivo peligroso. En la vista de apelación, el juez me miró largo rato. Señor. Ha demostrado los hechos. Pero el tono de esta demanda roza lo personal. Sentí miedo real por primera vez. ¿Y si me daban la razón a ella en algo? No pasó. Confirmaron la sentencia. Pero con advertencia, costes procesales compartidos. Pequeña victoria pírrica. Javier declaró bancarrota. Perdió todo. Intentó contactarme para hablar como hombres. Acepté. Curioso. Nos encontramos en un bar del Born. Estaba demacrado. Bebía demasiado. Te odio, Alejandro. pero también te admiro. Fuiste más listo. Intentó justificar, ella me buscó a mí. Tú la ignorabas. Mentiras clásicas. No respondí con ira. Solo dije, disfruta tu nueva vida. Al salir, sentí náuseas. No satisfacción. Vacío. Laura me escribió una carta larga. Enviada por abogado. Pedía perdón. Hablaba del niño. De lo difícil que era todo. No eras tan malo. Yo destruí lo nuestro. Por primera vez sonaba sincera. Dudé si responder. Al final. No lo hice. Empecé a salir con una compañera del bufete. Clare. Guapa. Inteligente. Pero cada caricia era cálculo, ¿me traicionaría también? El sexo era mecánico. Rompimos pronto. Las noches eran las peores. Revivía cada momento. Preguntándome si otra decisión habría cambiado todo. El rencor se había convertido en hábito. Ya no sabía vivir sin él. Un día, paseando por el Park Güell, vi a una pareja joven discutiendo. Él suplicaba. Ella negaba. Sentí envidia de su dolor limpio. Sin complicaciones. El mío era enrevesado. Autoimpuesto. Decidí viajar solo a Mallorca. Buscar paz. No la encontré. Volví peor. Han pasado 2 años. Vivo solo. Trabajo mucho. Laura crió al niño con ayuda familiar. Javier desapareció, dicen que en Latinoamérica. Huyendo de deudas. Gané casi todo en la liquidación final. Dinero suficiente para no preocuparme nunca. Pero la casa está vacía. Los amigos escasos. A veces recibo noticias, el niño crece sano. Laura trabaja en una tienda. Parece estable. Javier. Rumores de problemas con alcohol. Me miro al espejo y veo un hombre exitoso. Pero muerto por dentro. La venganza funcionó. Los destruí sin tocarlos físicamente. Usé sus propias armas, ley,
Dinero. Paciencia. ¿Valió la pena? No lo sé. Y esa duda es el último castigo.